אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Bueno, como ustedes saben, mi apoyo principal son los relatos de la Biblia, especialmente los primeros capítulos que hablan de cosas que son muy difíciles de entender. Y a lo mejor eso es bueno, porque cada año pienso en algo diferente, una interpretación un tanto alterna a lo que había pensado el año anterior. Dios creó un solo hombre en el principio. ¿Por qué creó un solo hombre? ¿Quién sabe? Esa fue la voluntad de Dios. Pero nuestros sabios en la Mishnah dicen, ¿saben por qué creó Dios un solo hombre? Para enseñarnos que al principio la humanidad consistía de un solo ser. Por lo tanto, si tú matas a un hombre, asesinas a un hombre, tú estás asesinando a la humanidad, porque en un principio la humanidad consistía de un solo hombre. Y lo contrario, si tú salvas a una persona, equivale a salvar toda la humanidad, porque en un principio había un solo hombre. Ok, una enseñanza extraordinaria. Pero piensa en algo diferente. Ese hombre era solitario, no tenía parientes, no tenía primos, no había otros. ¿Sabía él lo que es relacionarse con otros seres humanos? Claro, la humanidad empezó, pero empezó con individuos. Cada uno era un ser creado por Dios. Yo soy el ser más importante en este mundo. Eso de tener comunidad, eso de tener colegio, que quiere decir el conjunto de personas, eso no existía. Entonces, cuando uno lee la historia de Noé se salva. Y la pregunta es, caramba, ¿por qué no salvó al resto de la gente? Que Noé no sabe lo que quiere decir parientes, lo que quiere decir. Tenía su familia inmediata que había procreado, pero no sabía lo que es convivir, no sabía lo que es otro. Y nuestros sabios no saben qué hacer con este Noé, porque ellos dicen, ¿por qué no tuvo influencia sobre el resto de la humanidad? ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Según la Torá, el mundo se había desviado de cualquier norma, de cualquier principio que son las bases de toda sociedad. Y cuando llegó algo que se llama jamás en hebreo, que quiere decir irrespeto por la propiedad de otro. O sea, yo solo para mí, lo que es tuyo no me interesa y yo puedo arrebatar cualquier cosa en este mundo. Cuando llegó eso, ¡boom! Se terminó la humanidad, lluvia por no sé cuántos días y noches, inundado todo el mundo murió. Y solamente Noé, quien había construido un arca, se salvó junto con ejemplares de animales, etc. Y él se salvó. Dicen nuestros sabios, ¿por qué no hizo algo Noé con el resto? Bueno, en realidad sí hizo. Él estuvo trabajando en ese arca 120 años. Y cuando la gente pasaba delante de él, le decía, mira, si no cambias de conducta, Dios va a inundar este mundo. 120 años. Y aparentemente el mundo no le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? ¿Quién sabe? Nuestros sabios también se dan cuenta y dicen que en realidad Noé no se montó en el arca sino hasta el último momento, cuando el agua le llegó al cuello, porque tampoco creía realmente que iba a pasar eso. O sea, la fe de Noé tampoco era tan fuerte y puede ser por eso no pudo influenciar a otros. Sintieron de que él realmente no cree lo que está predicando, o a lo mejor otra cosa. No era un individuo al igual que todos. El mundo estaba poblado de individuos. Como el primer hombre, Adán, cada uno era uno y se terminó. Pero esa relación entre otros aparentemente no existía. Se destruyó el mundo. Dice la Torá que pasaron unas generaciones y vino un grupo que construyó una torre de Babel. ¿Qué era esa torre? Era un faro para el resto de la sociedad, para que nadie se pierda, sepan dónde están. Hablaron un solo idioma, tenían intereses comunes. Según nuestros sabios, no había propiedad privada. ¿Por qué no había propiedad privada? Bueno, ya se había experimentado que cuando cada uno era por sí mismo, mira lo que le pasó al mundo. Entonces vamos a eliminar eso para que no haya robo, no hay propiedad privada. Hay solo un interés común, que es el construir esa torre que a lo mejor va a llegar al cielo y de alguna manera va a cerrar el chorro para que no haya más lluvia. Según Rashi, calcularon que habían pasado entre el primer hombre y Noé 1646 años.
Entonces pensaron que en otro periodo tal de 1646 años se va a destruir el mundo. Entonces vamos a tomar precauciones, que se inunda. Bueno, la torre va a estar por encima y no nos va a pasar nada. Entonces es una reacción a lo que era la realidad en tiempo de Noé, cada uno para sí mismo, y una sociedad donde no hay propiedad privada, todo es en común, hay un solo idioma, todos somos iguales, nadie es diferente. Y a lo mejor lo que la Torá quiere enseñarnos es que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como solía decir un expresidente de Venezuela, se dice que decía. Los extremos no sirven. O sea, si yo solo soy para mí, dice el Talmud, Imani leatzmi ma'ani, si yo solo soy por mí, ¿qué soy? O sea, uno tiene que tener responsabilidad hacia el otro, pero también hay que respetar la propiedad de cada uno. Hay que buscar un término medio entre ese individualismo, entre ese mercantilismo que solamente mira las cosas por lo que valen y aquellos que se desprenden de todo, porque el avance de la sociedad requiere, como siempre, una simbiosis entre diferentes puntos de vista y el encuentro entre ellos va a ir creando nuevas situaciones que nos dan nuevos entendimientos hacia dónde debe dirigirse la sociedad.